Naruto Uzumaki es sin duda alguna uno de los personajes más populares de nuestra generación, pero más allá del marketing de los videojuegos, ¿fue Naruto de verdad un buen protagonista? Hola a todos, bienvenidos al Laboratorio Anime. En el video de hoy nos embarcaremos en un fascinante viaje a través de la historia de Naruto Uzumaki, un joven ninja que soñó con convertirse en Hokage, el líder de su aldea, desde sus humildes orígenes hasta su evolución como uno de los personajes más icónicos y queridos del anime. Exploraremos cómo su inquebrantable determinación y su espíritu luchador lo llevaron a convertirse en un verdadero héroe. Antes de hablar de Naruto, primero debemos conocer su historia para entender por qué era su deseo de convertirse en Hokage o cómo llegó a convertirse en un símbolo de paz. Naruto nació como el hijo del cuarto Hokage, un hecho que debería haberle otorgado un lugar especial y privilegiado en la aldea. Sin embargo, su existencia estuvo marcada por la soledad y el rechazo. Desde muy pequeño fue marginado y menospreciado por los habitantes de Konoha, quienes lo veían como un demonio debido al zorro de 9 colas sellado dentro de él, el cual destruyó la aldea y habría matado a varios miembros, así como a sus padres. Esta experiencia de aislamiento no solo lo moldeó como individuo, sino que también lo impulsó de manera indomable a buscar reconocimiento y aceptación en un mundo que, lamentablemente, lo ignoraba y lo trataba con desdén. De aquí viene su deseo de ser Hokage, el líder de la aldea, que es indiscutiblemente la persona más famosa, más querida y más admirada del pueblo. A lo largo de la serie, Naruto comienza a forjar amistades significativas que se convertirán en el motor de su crecimiento personal y emocional para cumplir su objetivo de ser Hokage. Este entra en la Academia Ninja, haciendo equipo con dos de nuestros protagonistas, Sakura y Sasuke. Su relación con Sasuke Uchiha, aunque repleta de complicaciones, rivalidades y malentendidos, es fundamental para su desarrollo como ninja y como persona. La conexión que establece con Sakura Haruno también juega un papel crucial en su evolución. A través de estas valiosas relaciones, aprendemos que la amistad es una fuerza poderosa, capaz de ayudar a superar las inseguridades y los miedos más profundos, transformando su vida de maneras que nunca imaginó. Lo impresionante de todo esto era que Naruto siempre fue denominado como un perdedor. Era una persona que no tenía ninguna clase de habilidad ni destacaba en ningún área, pero su fuerza de voluntad lo mantenía dentro de la academia. Es justo en esta parte de la historia donde se ve un progreso de Naruto inmenso, ya que poco a poco y teniendo todo en su contra, lograría vencer a todos los oponentes que se le ponían enfrente. Hizo muchas cosas a destacar en esta parte de la historia. Por ejemplo, humilló a Sasuke, traumó a Kiba, venció a Neji, el cual era considerado por todos, hasta por sus propios profesores, como el genio de su generación. Incluso detuvo la invasión de la arena, la cual fue planeada por Orochimaru con la ayuda de Gaara, que tenía también un demonio dentro de sí. Poco a poco nuestro héroe ganaba reconocimiento y se hacía más fuerte e incluso se hacía más maduro, por lo que se encontraba en un camino excelente. Naruto no solo enfrenta desafíos externos como enemigos poderosos y amenazas a su aldea, sino que también lidia con sus propias luchas internas, desde la traición de su amigo Sasuke hasta la amenaza inminente de la temida organización Akatsuki. Cada obstáculo se convierte en una oportunidad para crecer y descubrir su verdadero potencial. Y permítame explicarles, Sasuke era el más talentoso, el más inteligente, el más guapo. ¿Y qué sabemos que otra cosa más quería Kishimoto que viéramos? El problema está en que Sasuke se diseñó para ser el rival de Naruto, que todo está bien, pues al fin y al cabo, en un shonen es normal tener un rival. El problema se basa en que Sasuke se transforma en el elemento principal de Naruto para desarrollarse, porque toda la trama en los próximos capítulos se centra en salvar a Sasuke. Luego de la invasión de la arena, Sasuke decide irse de la villa para hacerse más poderoso, haciendo que el grupo de amigos de Naruto tuviera una misión de rescate, lo cual fue de las posibles mejores partes del anime. Pero al final, esta fracasaría y Sasuke renegaría de la aldea. Todo esto sin mencionar la lucha personal de Naruto con el poder del zorro de 9 colas. Es un conflicto constante que debe aprender a controlar y aceptar, aportando una complejidad adicional a su carácter y revelando las profundidades de su humanidad, yendo a entrenar por 3 años y ocurriendo el famoso time skip, donde pasó a lo que conocemos hoy como Naruto Shippuden. Desde el primer momento que se presenta en la serie, Naruto establece un objetivo claro y firme: convertirse en Hokage, el líder de su aldea. Este sueño no se basa únicamente en la ambición de poder,
sino en un profundo deseo de ser reconocido y valorado, así como de proteger a sus seres queridos y a su comunidad. Su incansable perseverancia y dedicación, incluso ante la adversidad más desafiante, son un testimonio de su espíritu indomable y un recordatorio poderoso de que nunca debemos rendirnos sin importar cuán difíciles sean las circunstancias que enfrentamos en nuestra propia vida. Naruto Shippuden nos muestra un Naruto 3 años mayor, donde estuvo entrenando todo este tiempo con Jiraiya para aumentar su poder y controlar al zorro de 9 colas, principalmente porque Jiraiya tenía miedo de que Akatsuki, una organización criminal que caza a los Biju, como lo son el Kyuubi y el demonio de la arena, fueran a buscar a Naruto a la aldea de la hoja. El problema está en que durante estos 3 años y a partir de aquí, el desarrollo de Naruto se estanca. Por ejemplo, ahora viene el arco de rescate de Gaara, donde nuestro personaje no hizo nada más allá de fortalecer una alianza que ya existía. En el reencuentro de Sasuke tampoco ocurrió nada relevante, más allá de una conversación que vamos a tener como un elemento importante de la trama, la cual es: yo no puedo ser Hokage hasta que no te salve. Esto de que Naruto no puede ser Hokage hasta salvar a su amigo, para mí es una de las peores cosas que se le ocurrió a Kishimoto, y más adelante les explicaré. No es hasta el arco de Hidan y Kakuzu que Naruto no empieza a entrenar el Rasen Shuriken, en el cual vemos un progreso, y con progreso me refiero a su control con los Kagebunshin, que lo utiliza de una manera muy avanzada. Para que me entiendan, tendríamos a un Naruto por más de 60 capítulos irrelevante, es decir, tenemos un inicio de historia en el cual el protagonista no hace nada. En este momento donde Kishimoto se recuerda de quién es el protagonista de su manga y decide darle un giro a la historia, justamente para darle un poco de desarrollo, y lo que hizo fue que asesinó a Jiraiya, el cual es una de las personas más queridas por Naruto, además de ser su maestro. En una batalla contra el líder de Akatsuki que francamente fue muy buena, pero pudo haberse evitado la muerte de Jiraiya, más allá de que por cuestiones de guión hay que estar consciente. Sin embargo, esta muerte es de lo mejor que le pasó al anime, haciendo que Naruto se desarrollara, y gracias a Shikamaru, él entendía que no sería más un niño y que tenía que dar un paso adelante, justamente lo que se le pide a un protagonista, y lo hace a la perfección. Naruto comienza a entrenar un estado llamado el modo Sannin o modo sabio, el cual es un estado que permite conectar con la naturaleza y que incluso Jiraiya fue incapaz de dominar. De hecho, las condiciones para que un usuario pueda ser capaz de desarrollar este estado casualmente se adapta perfecto a Naruto. Incluso en estos días de entrenamiento adquirió más desarrollo que en los primeros 60 capítulos. Aquí adquiere super fuerza, un mejor control de chakra, es muy resistente, entre otras cosas. Hay muchas cualidades de este modo, pero mi favorita es que Naruto usa el cerebro. Está en la madurez de Naruto que cuando llega a la aldea, él decide regañar a Tsunade, la actual Hokage, y decirle que por favor nadie intervenga, y esto es lo que hacía falta de un protagonista. Tenemos que destacar que la batalla con Pain está llena de simbolismo de la historia, porque estaba vengando a su maestro, estaba protegiendo la villa, y al final de todo terminó venciendo, y terminó siendo héroe, terminó siendo el protagonista, y terminó siendo todo lo que esperábamos de Naruto. Sacando a un lado que ignoró completamente a Hinata, Naruto era el verdadero protagonista del anime por fin. Luego de ver lo tan fabulosa que fue la saga de Pain, nos vamos nuevamente al reencuentro del equipo 7. En mi opinión, es aquí donde no solo Naruto, sino la historia en general terminaba de irse al caño, pues no hacía más que decaer, ya que fue un fiasco total. Luego de la invasión de Pain, 2 personas de Kumonagure, la cual es la aldea de la nube, llegaron a la hoja para quejarse de que uno de sus fugitivos, el cual era Sasuke, había secuestrado al hermano de Raikage, y por la explicación que estos dan, Sasuke ahora es miembro de Akatsuki. El problema con esto es que Naruto era el héroe de la villa hace unas horas, incluso le dio un gran discurso a Tsunade, derrotó al líder de Akatsuki, y convenció a Nagato siendo este el asesino de su maestro. Entonces, ¿qué se le ocurre a nuestro protagonista? Que lo golpearan a él como si fuera Sasuke, porque así, según Naruto, su odio y su ira desaparecería, lo cual yo veo muy razonable, sí, definitivamente razonable. Obviamente esto no sirve de nada, salvo que lo hicieran quedar en ridículo, y lo golpearan 2 personas que no conoce, y la humillación aún no termina, ya que luego de su recuperación, le pide a Kakashi que lo ayude a buscar a Raikage, y una vez delante de este, su idea fue arrodillarse, pedir clemencia y perdón, para que no asesinara a Sasuke, y entiendo que para muchos esto es muy simbólico, pero acá el problema es que no pasó nada. En otras palabras, no debería de poner a un protagonista a tener esta humillación si no va a tener peso en la trama.
Sin embargo, a pesar de tanta basofia, ocurre algo muy interesante, y es que Sai decide contarle a Sakura la promesa que tenía Naruto, que era el motivo por el cual él jamás rendiría de Sasuke. Sakura, porque es otra genio más de esta historia, decide buscar a Naruto y declararse, diciendo que lo ama, que no tiene que ir más atrás de Sasuke, a lo que Naruto responde tomándola por los hombros y diciendo que detesta a las personas que se mienten a sí mismas, siendo este uno de los mejores momentos en toda la historia de Naruto. Y tal vez está exagerando, pero esto es lo que define al protagonista. Él podría haber aceptado, pero lo rechazó, porque estaba actuando como una manipuladora. Y eso estuvo genial, y probablemente está exagerando, porque yo detesto a Sakura y me gusta esta reacción. Luego de que Naruto protagonizó uno de los mejores rechazos que he visto en mi vida, Sakura se va a buscar a Sasuke por su propia cuenta. Al Naruto darse cuenta de esto, utiliza el modo sabio para darse cuenta dónde está y llega justo a tiempo para salvarla, y en este momento Naruto entabla una conversación con el que alguna vez fue su amigo, en el que Sasuke expresaba que no le importaba nada de lo que hacía o diría, y Naruto le deja unas palabras muy polémicas donde básicamente dice que si pelean ambos morirán, a lo que Sasuke le pregunta por su obsesión y simplemente responde que porque son amigos. Luego de varios hechos, Naruto comienza su entrenamiento del Kyuubi para poder controlar en su totalidad el poder del 9 colas, y la persona que lo va a entrenar para que pueda dominar dicho poder es justamente Killer Bee, el hermano de Raikage que supuestamente Sasuke había capturado. Luego de varios capítulos, Naruto, mediante una habitación que le permite conectar con el Kyuubi, lograría obtener este estado que, en mi opinión, es lo peor que le hubiera pasado a Naruto. Prueba número 1. Ya dentro de la saga de la guerra, pelea con Itachi y Nagato, el cual conoce todos los poderes de Nagato, incluso él mismo lo dice, y haciendo una total estupidez le lanza un Rasengan, a lo que él mismo dice que no creía lo que hacía, dejando que Itachi se ocupe, y eso que estamos hablando del mismo que derrotó a Nagato y Pain, supuestamente con un poder inferior. Prueba número 2. No venció a nadie con este modo, es que no hizo nada con él, y el único enemigo que venció Naruto fue utilizando el modo Sannin. Lo hizo con cerebro, estrategia, idea, como era antes. Así que para mí este modo es completamente inservible, a pesar de que todos sabían que pasaría, pero defrauda la manera en que fue llevada a cabo. La historia continúa y Naruto se da cuenta de que su modo Kyuubi no es suficiente para vencer en la guerra, por lo que entabla una amistad con Kurama, sí, ese es el nombre del Kyuubi, y los dos cooperan para así formar el modo Biju, que es básicamente todo el poder de Kyuubi a las manos de Naruto, a pesar de que con este modo sí logró muchas cosas que no hizo con el modo Kyuubi. De todas formas es un modo que se desplaza mucho de lo que es el Naruto original. Aquí también logra hacer algo interesante, lo que es hacerse amigo de todos los Biju, que desde el principio del anime se le considera como la maldad pura. Como muchos sabrán, el tema que impulsó bastante a la serie fue el tema de los shipping, las parejas, o como quieran decirle. Sin duda, la más popular de todas era el Naruhina. De hecho, los productores de Pierrot, la empresa de animación encargada de animar a Naruto, eran muy famosos por tener un fetiche con Hinata. Kishimoto se da cuenta de esto y que había creado una raíz en la relación de ellos dos en la batalla de Pain, que por algún motivo Naruto jamás le dedicó ni una palabra, ni nada. Pero acá, a Kishimoto se le ocurre una idea para mantener esta relación y darle algo de lógica, así que decide matar a Neji. Esta muerte no tuvo ningún tipo de sentido y sin duda fue una muerte trágica para los fans del personaje, pero realmente la muerte fue para que Naruto pueda tener algo de lógica en su relación con Hinata. A mí no me molesta esta muerte porque soy fan de Naruhina, pero fue pésima la muerte de Neji, el cual era un personaje con muchísimo potencial, pero más potencial tenía Naruhina. Luego de que Naruto con el paso de capítulos venciera a todos los villanos secundarios, le tocaba enfrentarse al antagonista principal, Madara. Era tan poderoso que Naruto y Sasuke, para enfrentarse a este personaje, solo tuvieron una opción para igualarse de poder. Era justamente el convertirse en unos dioses. Resulta que Naruto era la reencarnación de Ashura, el cual es básicamente el hijo del Rikudo Sannin, creador del ninjutsu. Es decir, que de alguna u otra forma Naruto estaba destinado a ser un dios, por lo que recibió un power-up de dioses. A ver, los power-ups son cosas del shonen, sin importar qué tipo de trama tenga, siempre habrá uno de este estilo. El problema es que a este, en lo personal, me molesta demasiado porque Naruto no se trataba de esto, es decir, siempre fue especial porque tenía el Kyuubi, y eso era como un handicap para él, o sea, le complicaba mucho. Por esto, fue uno de los motivos por el cual quería ser Hokage, porque todas las personas lo rechazaban, justamente por tener el Kyuubi, y no era un poder divino que lo hacía poderoso inmediatamente. Él tenía que trabajarlo, tenía que entrenar, tenía que mejorar. Aquí no, aquí vino el viejo Rikudo y
y le dio el poder y listo. Las cosas no son así, o por lo menos a mí no me gusta que sea así en Naruto. Entonces este aumento de poder de Naruto no tiene sentido y es una locura. Curiosamente, a pesar de todo el poder de Naruto, ahora no tuvo ni siquiera una posibilidad contra Madara, ya que este era demasiado overpower, era demasiado fuerte. Entonces no fue sino hasta que Kishimoto decide ayudar a Naruto con el guión, donde aparece otro villano más, que fue, en mi opinión, el desperdicio de personaje más grande que vi en mi vida, el cual es Madara, para traer a Kaguya, la cual era supuestamente la creadora del universo, y los poderes, y qué sé yo, eso no importa, ella era la creadora del ninju, la portadora del chakra, pero eso no importa, ¿qué importa si la mujer era una diosa o si era la más poderosa? Este anime todo fue planeado por Madara Uchiha. ¿Qué tiene que ver esta mujer en todo esto? Supuestamente el Zetsu negro era la voluntad de Kaguya, pero eso no tiene sentido. ¿Qué importa ella acá? Todos los planes de Akatsuki, el ataque del Kyuubi a la aldea, de la hoja, los Biju, todo fue planeado por Madara. Él es el causante de todo. No tenía que eliminarlo de esa forma, solo para estirar un poco más el anime. Luego de unas peleas apocalípticas y transdimensionales, por fin logran vencer a Kaguya y llegamos a la parte final, el cual es el famoso encuentro de Sasuke contra Naruto. Tras esto, comienza la pelea tan ansiada, pero más anticlimática posible, porque ya todos sabíamos cómo terminaría. No tenían ningún motivo de pelear. De hecho, esta pelea fue justamente lo que le ocurrió a Naruto. Esta pelea explica por qué el anime decayó tanto en calidad, en mi opinión. Porque pasamos de la estrategia, de pensar, de analizar al oponente, de las ventajas elementales, de ser precisamente un ninja, a destruir el mundo. Y sí, obviamente sus tunchones, los poderes siempre van a aumentar, pero es que esa no es la esencia de Naruto. Luego de su pelea de Megazord, ambos dos terminan todos golpeados y en el piso, diciéndose lo mucho que se quieren, lo mucho que se extrañan, qué sé yo, no importa. Después del guionazo que le hacen a Madara, el anime pedía a gritos que lo acabaran, y bueno, así terminó. Naruto se convierte en un símbolo de redención, no solo para sí mismo, sino también para aquellos que lo rodean. Su capacidad para entender y perdonar a Sasuke, a pesar de las heridas y traiciones del pasado, es un punto culminante de su evolución personal. Este acto de compasión y empatía subraya el poder del perdón y la importancia de las segundas oportunidades en la vida, recordándonos que todos tenemos el potencial para cambiar y crecer. Finalmente, el sueño de Naruto se convierte en realidad cuando se convierte en Hokage. Sin embargo, su verdadero legado trasciende el título y el poder. Se convierte en un modelo a seguir y una fuente de inspiración para las futuras generaciones de ninjas. Naruto demuestra que el amor, la amistad y la perseverancia son la fuerza más poderosa que podemos cultivar en nuestras vidas, dejando una huella imborrable en el corazón de su aldea y en la de todos aquellos que lo han admirado a lo largo de su viaje heroico. Ya en este punto, Naruto está casado con Hinata, tiene hijos y lidia con los problemas de la aldea. Ahora sí, Naruto como protagonista tiene unos momentos muy épicos y otros que son espantosos. Entonces, vamos a hablar un poquito de estos y veamos cuáles son los 3 mejores momentos de Naruto y sus 3 peores momentos. Durante los exámenes Chunin, Sasuke y Naruto se encuentran con Orochimaru, el cual estuvo a punto de comerse a Sasuke, pero Naruto lo detuvo devolviéndole una frase que Sasuke le había dicho en su primera misión. Este fue un momentazo porque no solo demuestra que es el verdadero protagonista, sino que deja en ridículo a su rival. Y estas son las cosas que más valen para un protagonista de un shonen en mi opinión. A pesar de que Kishimoto utiliza a Neji para darle algo de lógica al romance de Naruto con Hinata, Neji en ese momento era un gran personaje y Naruto en ese momento todavía era un perdedor, el cual todavía no tenía ni siquiera un voto de confianza. Sin embargo, con dedicación, con entrenamiento y sobre todo con un poquito de ayuda del Kyuubi, lo venció en pleno estadio y en pleno examen, haciendo cumplir una promesa que le había hecho a Hinata, y al final le da un discurso digno de un protagonista. Naruto fue tan brutal y decidido que dijo que cambiaría la historia de los Hyuga cuando sea Hokage. Como había mencionado anteriormente, la entrada de Naruto con Konoha en el arco de Pain es indudablemente uno de sus momentos más épicos, porque no solo vence al líder de Akatsuki, sino que era una batalla que representaba muchas cosas. En pocas palabras, llevaba la trama de la historia en su espalda. Esas son cosas que se le piden a los protagonistas, y Naruto lo hizo muy bien acá. Un fuerte aplauso por favor para él.
El argumento del amigo Salvador fue una de las cosas que destroza a Naruto como personaje, incluso de cierta forma perdió hasta su esencia. De hecho, voy a mencionar 3 momentos relacionados con Sasuke que para mí fueron totalmente nauseabundos. Luego de que Naruto se diera cuenta de que Sasuke era parte de Akatsuki y lo fue a buscar y se encuentra con el Raikage y todo eso, también coincide con Gaara, el cual le dice que vio a Sasuke y que lo deje ir ya que no tenía salvación. Naruto con tanta información junta termina por colapsar y vomita. No entiendo aún por qué Naruto se deja voltear por estos personajes, para que perdieran el odio por Sasuke. Es algo que no funcionaría hasta que no se encontraran con Killer Bee. Estaba bien y sano, fue que dejaron su odio, así que no tuvo sentido esta escena en ningún aspecto. En su reunión con Sasuke, Naruto le dice que cuando peleen, ambos dos van a morir. Sasuke obviamente le dice que no, que el que moriría iba a ser él, pero Naruto insiste y me imagino que se refiere a que ambos dos renacerán o algo así. Pero de todas formas no tiene sentido que digas esto, es tu rival, deténlo, no le digas que van a morir juntos, tienen que decir yo te voy a detener y listo, es muy distinto, ya que es el héroe de Konoha, de la villa, el protagonista. Este punto es más personal, pero tiene una mujer que a lo mejor no será la más extrovertida ni la más decidida, o qué sé yo que más pedían los fans que la comparaban con Sakura, pero es una persona que te acaba de salvar la vida, que arriesgó su vida, que literal puso su cuerpo enfrente de Pain para que hiciera lo que le diera la gana, para que te pudiera salvar. Lo mínimo que pudiste hacer es decirle gracias, y había muchas escenas donde Naruto se topaba con Hinata y nunca le dijo oye mira, gracias por lo de Pain. Nada, no ocurrió nada. Y eso es algo que a mí de Naruto me molestó muchísimo. Y si luego Kishimoto salió con lo de Neji para salvar la relación y vimos The Last, la película, y vimos que se aman, y Naruto le dijo que era un hombre y que la amaba, sí, pero ¿por qué no ocurrió algo así en el anime? La fuerza de voluntad fue lo que impulsó a Naruto a lograr todos sus objetivos. Es cierto que al final del anime se empaña un poco con lo del Rikudo y esas cosas, pero para llegar a este punto Naruto se las vio muy pero muy mal. Naruto demuestra que tiene valores, la honestidad y valores que le da a sus seres queridos. Es algo de admirar para mí. Esto puede que suene un poco obvio, pero si vamos al caso, hay muchos protagonistas de shonen que no tienen esto, por lo que es una cualidad muy importante que tiene Naruto, y si tomamos en cuenta que es huérfano, esto le da un valor mucho más alto. Naruto es de los protagonistas más carismáticos que he visto. Muchos lo llaman plot no jutsu, ya que solo con unas palabras es capaz de acomodar toda la trama, pero para llevar a cabo todo lo que logró. Ser poderoso no era suficiente, en el proceso logró cambiar ideas, logró cambiar creencias, a incluso personas mucho mayores que él. Naruto es tan especial que cambió todo el mundo ninja como lo conocemos, Shikamaru una vez lo explica, que no sabe por qué, pero siente la necesidad de apoyar a Naruto y verlo triunfar. Y eso es una cualidad muy buena de Naruto, lo que para muchos es un recurso del autor para salirse de problemas. Yo lo veo más como fortaleza del personaje. Naruto demuestra que perdonar es posible, solo que en mi opinión lo lleva un poco al extremo. Por ejemplo, en el caso de Obito, que es el cual asesina a sus padres y le hace la vida miserable, sin demasiados problemas, al final lo perdona e incluso llora su muerte. Esto no es demasiado realista y en mi opinión no lo hace ver demasiado humano. No tiene nada de malo que Naruto sea un tonto, el problema es que Naruto es tonto a ratos, y es lo que me molesta, porque es tonto cuando el guión lo necesita, o cuando el autor necesita que alguien más se luzca. Yo detesto cuando Naruto demuestra que en realidad es muy inteligente, y luego se le escapan las neuronas, para así hacer quedar bien a alguien. Como pasó en el caso de Itachi, es algo terrible, y lo hace muchísimo durante todo el manga. Y obviamente Sasuke, ya hablé demasiado de él, así que ya entendieron, Sasuke es una de sus debilidades. Respondiendo a la pregunta inicial, ¿fue Naruto un buen protagonista? Sí, sí lo fue. A pesar de que Naruto vive en un mundo donde el mangaka imprime todos sus deseos más íntimos en un personaje con ojos negros y ojos rojos, Naruto de alguna u otra forma fue capaz de superarlos a todos y cada uno de ellos. Fue capaz de transformar su handicap, el cual era Kurama, en su mejor aliado. Pasó de ser el tonto que pintaba paredes a ser el héroe de todo el mundo ninja por mérito propio. Además, el peso de Naruto en la historia es indudable. Primero resolvió el conflicto entre Hagoromo y su madre y todos los descendientes de él. Después unificó las 5 naciones, que era algo que jamás había logrado. También purificó a los 9 Biju, haciéndolos amigos, y eso es algo que solo puede hacer el protagonista. También es claro que fue el causante de todo lo positivo que pasó en el anime, y todo esto son cosas dignas de un buen protagonista.
En resumidas cuentas, la historia de Naruto Uzumaki es una inspiradora lección sobre la perseverancia, la amistad y la búsqueda incesante de nuestros sueños. ¿Cuál es el aspecto de la historia que más te ha impactado? Déjamelo saber en los comentarios. No olvides darle like y suscribirte para más contenido fascinante sobre tus series favoritas. Esperen con ansias mi próximo video. Bye.